El 18 de julio de este glorioso año 1928 pasará a la historia por la inauguración de la imponente Estación Ferroviaria Internacional de Canfranc. Ante la mirada impertérrita de las cumbres pirenaicas se alza majestuoso el coloso ferroviario, obra magnífica del ingenio patrio y símbolo de inquebrantable hermandad entre las naciones española y francesa. Su Majestad, el rey don Alfonso XIII, acompañado por el presidente de la República Francesa, Gaston Doumer, presiden este acontecimiento memorable. Las más altas dignidades del Estado, distinguidas personalidades de la corporación local y una ingente multitud enfervorizada aclaman el acto oficial en un ambiente de honda solemnidad y sano orgullo patriótico. Ni las mismísimas barreras del tiempo han osado impedir que se sumen a la egregia comitiva ilustres creadores de contenido, youtubers de la era digital del siglo XXI, quienes, desestimando las leyes del tiempo y el espacio, viajan desde el porvenir para rendir pleitesía y dejar imperecedera constancia de tan memorable y grandiosa efeméride. Dicen que Canfranc es solo una estación bonita para hacerse fotos. ¡Madre mía, qué equivocados estábamos! Tras dejar atrás nuestra última parada de la ruta por Aragón y seguir huyendo de este calor sofocante, nos hemos plantado aquí, con la autocaravana. Seguro que muchos de vosotros sabéis más de este sitio que nosotros antes de llegar, porque vinimos sabiendo prácticamente nada. Pero en este vídeo os vamos a contar Canfranc a nuestra manera, todo lo que hemos aprendido, nuestras impresiones y secretos que van desde el espionaje nazi hasta festivales de música inesperados. Quédate para ver el Canfranc verde, el de la fiesta histórica y, por supuesto, si por fin logramos escapar del calor y qué tal su área de autocaravanas. Recorrimos algunos senderos y en ellos aprendimos cosas que no sabíamos sobre la construcción de la estación y toda la obra que la rodea. Y os lo vamos a explicar. Estamos atravesando en este momento el bosque de los arañones. Los arañones son la planta que le dan nombre a este valle. Ya sabéis que geográficamente esta zona es el Valle de los Arañones. ¿Y qué son los arañones? Pues bueno, es una planta que la mayor parte de nosotros la conocemos con el nombre de endrino. Ya sabéis, la planta con la que se fabrica el pacharán. Hoy en día, debido a la repoblación del bosque, ya se ven pocos endrinos aquí, pocos arañones o ninguno. Y sí, en este mismo Valle de los Arañones se decidió construir la estación ferroviaria de Canfranc. Y eso que los técnicos recomendaban su construcción más al sur. Pero las razones estratégicas de los militares fueron prioritarias. Hubo que trasladar el cauce del río que hoy se ve canalizado, rellenar el terreno con el material que se extrajo de perforar el túnel para tener una explanada llana, pero sobre todo había que proteger muy bien toda aquella construcción de un fenómeno muy propio y común de la zona, las avalanchas de nieve y también de las barrancadas, con sus inundaciones y sus daños por arrastre de todo lo que encuentran a su paso. Quedaos con este nombre, don Benito Ayerbe, ingeniero de montes. Estamos en el refugio de la Casita Blanca, que fue construido en 1945 por la Sexta División Hidrológico Forestal. Su función era la de controlar el vivero que había a todo alrededor. Todo este terreno eran unos viveros donde se plantaban de manera transitoria los plantones de un par de años que se habían criado más abajo y que se ponían aquí para que se aclimatasen y luego distribuirlos por la montaña. Se plantaron más de 8 millones de árboles para proteger la estación de Canfranc de los aludes. Aquí, en estos viveros, se plantaban unos 7.000 plantas por hectárea. Se calculó que la altura mínima que debían alcanzar los árboles para proteger los movimientos de la nieve y contenerla bien debía ser al menos el doble de la altura máxima de la nieve. Un ole por los ingenieros que montaron todo esto y que lo tuvieron también estudiado. Este bosque infinito que estamos atravesando, tú lo ves y es muy difícil, se nos hace muy difícil pensar que es un bosque artificial. Este bosque no estaba originariamente, esto eran prados pelados.
Esta es otra canalización de los barrancos para tener bien controladas las bajadas de agua desde la montaña. Y yo no sé si se aprecia bien en la imagen, pero fijaos cómo está escalonada para que el agua fuera perdiendo fuerza en su bajada, pero es que los escalones hacen una pendiente hacia atrás, o sea, están inclinados hacia atrás para que el agua retroceda o pierda fuerza en cada escalón que baja. Todo esto es fruto de la genialidad del ingeniero Benito Ayerbe, que fue el responsable y el ideador de toda esta construcción faraónica destinada a proteger la estación de Canfranc. Qué fresquita, ¿eh? Muy fresquita. Estamos ni más ni menos que sobre uno de los diques de contención construidos para retener la nieve y evitar los aludes. Lo tuvieron que hacer más grande, porque se llenaba enseguida, en un año se llenó de todo lo que arrastraba el barranco. O sea, dejaban los diques y por abajo dejaban un hueco para que cuando la nieve se iba deshaciendo, pues iba arrastrando, pero ya como más despacio, ¿no? Ya no era todo el alud que se desplazaba. Este es el Paseo de los Ayerbes. Recibe ese nombre por la saga Ayerbe. El gobierno de Franco mandó construir diferentes fortificaciones defensivas por si acaso en un momento dado los franceses nos querían invadir. Una de ellas es esta torre de fusileros que vemos aquí. Es una construcción defensiva para proteger el camino que viene de Francia. Y la estamos viendo en este trocito de Camino de Santiago que estamos haciendo, de Camino de Santiago Aragonés, que va desde Canfranc Estación hasta Jaca. Bueno, nosotros vamos hasta Canfranc Pueblo solo, ¿eh? ¡Guau! Se tiene noticia de que en 1853 se planteó seriamente la idea de abrir Aragón hacia Francia a través de los Pirineos. Tras unos años se puso en marcha la idea y en 1912 se terminó de perforar el túnel bajo la montaña que uniría Francia con España por debajo del puerto de Somport. Las obras se interrumpieron en 1914 debido a la Primera Guerra Mundial y por fin el 18 de julio de 1928 se pudo inaugurar la recién construida Estación Internacional de Uso Compartido. La mitad norte ondeaba la bandera francesa y en la mitad sur ondeaba la española. Al final les quedó una estación chulísima. Una de las cosas que más nos ha impactado y nos ha generado una sensación incluso de tristeza amarga es pensar que después de la obra faraónica que se construyó aquí, no solo la infraestructura ferroviaria, sino también en las montañas, que costó un esfuerzo humano tremendo, la inversión de dinero y de años de trabajo, dio lugar solo a una época de esplendor, una época dorada muy breve, pero es que además no solamente la estación fue cerrada en diversas ocasiones, como por ejemplo durante la Guerra Civil para evitar que los maquis pudieran cruzar de valle y entrar por el túnel, o después de la Segunda Guerra Mundial porque Franco tenía miedo de que los aliados quisieran invadir también España apoyando a los maquis. Duró poco la línea abierta, en 1970 se cerró definitivamente. Aquí tenemos la maqueta a 1.10 del puente del Estanguet, un puente que está allí en la zona francesa, a pocos kilómetros del túnel de Somport. Un accidente ferroviario llevó a la destrucción de este puente y los franceses decidieron que la línea sería inviable y que no se volvería a circular por ella. Desde entonces está cerrada. Se dice que los franceses ya tenían algún que otro motivo para cerrar la línea, tenían ganas, no les venía muy bien que estuviera abierta. Pero lo que nos parece más triste y nos da más pena de todo eso no es que estuviera solamente cerrada, sino que eso llevó a un estado de olvido y de abandono que originó una degradación de toda la infraestructura ferroviaria, la chatarra en la que se han convertido algunos vagones y las estructuras, las pintadas, el vandalismo. La degradación no fue solamente de la infraestructura, pensar que aquí trabajaban más de 2.000 personas. Fue también una pérdida económica muy importante para la población del Valle de los Arañones. Por eso
Si se cerró en 1970, en 1975 ya se hizo la primera manifestación para reivindicar que se volviera a abrir la vía. Y desde entonces, cada año se ha hecho alguna manifestación, algún acto reivindicativo para pedir que la vía se vuelva a abrir. Y lamentablemente los políticos también se han reunido, han hablado y han hecho muchos planes y muchas promesas de que se volvería a abrir, pero estamos en 2026 y seguimos igual. El 19 de julio, una nueva manifestación del pueblo de Canfranc pidiendo que se abra la línea. En 2018 el gobierno de Aragón la compró e inició la remodelación que duró hasta 2023. Se construyó una nueva estación ferroviaria que está en activo, actualmente uniendo Canfranc con Jaca y Zaragoza. Se construyó una zona jardinada con un parking y la joya, el edificio de la estación que se restauró respetando toda su estética inicial para transformarse en Canfranc Estación a Royal Hideaway Hotel, un establecimiento de 5 estrellas, gran lujo perteneciente a la cadena Barceló. De hecho, la línea Royal Hideaway Hotel son la línea más top que tiene la empresa de Barceló. Canfranc es un bonito pueblo y pequeño, encajonado en el valle del río Aragón, donde se fundó el pequeño reino de Aragón con Ramiro I. Ya hay vestigios de Canfranc de aquella época, pero aún se han encontrado vestigios más antiguos en la época de los romanos. O sea que estamos en un sitio milenario. Llegó a ser un lugar muy importante, con mucha vida, porque está en el camino que nos lleva hasta Francia. Y aquí la ciudad cobró apogeo, siendo además parte del camino de Santiago aragonés. Se entraba por Somport, por Sumus Portus y se llegaba al Campus Francus, Canfranc. Y este pueblo tenía, por tanto, muchísima alegría, comercio con Francia y mucho movimiento. Hasta que en 1944 el pueblo ardió prácticamente al completo. Muy poquitas casas se salvaron. La gente tuvo que refugiarse en Canfranc Estación, que ya estaba bastante habitado por aquello de los trabajadores, de la estación, todo aquello. Y muchos incluso emigraron a Europa y a América. Tenemos canfraneros repartidos por todo el mundo prácticamente. Hoy en día solo queda esas casitas que se han visto, esa calle. Mucha residencia de verano, hay ambiente de colonias, de chavales, mucho ambiente peregrino. Incluso la sede del ayuntamiento se ha trasladado a Canfranc Estación, porque allí hay más bicheo. Estamos en el interior del túnel ferroviario de Somport. En este momento no hay vías, está cerrado allí por una reja, pero si nos asomamos a su interior se observa que está iluminado y está como en activo. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, porque es el acceso al laboratorio subterráneo de Canfranc, un lugar donde se estudia la física más misteriosa, como los neutrinos y la materia oscura. Pero también, el más importante seguramente, es porque es la vía de escape del túnel de Somport de carretera. Cuando en la Segunda Guerra Mundial Alemania invadió Francia, en la parte francesa de la estación ondeó la bandera nazi y allí había militares alemanes. Y durante mucho tiempo y en secreto, el gobierno de Franco estuvo vendiendo wolframio a la Alemania de Hitler, que lo necesitaban para blindar sus tanques y piezas de artillería. Y es que se les debía favores por las ayuditas para ganar la guerra civil. A cambio, Alemania enviaba a España alimentos, maquinaria pesada y oro, el famoso oro de los nazis, que entre otras cosas se lo habían confiscado a los judíos. Este trasiego se hizo en secreto durante mucho tiempo a través de esta línea ferroviaria. ¿Cómo sabemos con certeza que por aquí circularon oro nazi y wolframio español? Pues porque está documentado y con una anécdota muy curiosa. Resulta que en una de aquellas campañas de la lotería, del calvo de la lotería, ¿os acordáis? Hubo una que se decidió grabar aquí en la estación de Canfranc y cuando vinieron los equipos de grabación pues hubo que acondicionarlo todo porque estaba tan desastrado que en el barracón de paquetería de correos estaban los papeles por allí completamente dispersos por el suelo, hubo que recoger y en uno de los papeles alguien vio que había la palabra oro. Y resultó que dijo, esto me lo voy a quedar yo para mí y lo voy a guardar a ver qué es. Ese alguien era el conductor de la línea de autobuses Oloron-Canfranc. Recopiló los papeles, los reconstruyó y pudo confirmar documentalmente los tránsitos de materiales que os he dicho. Oro nazi y wolframio español.
¿Está libre? Es que los alemanes me están persiguiendo. Estamos en un vagón de los años 40 y vamos a viajar en este tren desde Canfranc hasta Jaca. Algunos detalles viejunos, porque estos asientos no están muy bien. Y ahora estamos en un túnel. Menos mal que han encendido las luces. Y tenemos un billete de tren en el formato de los billetes de la época. Pero seguro que de este sistema sí se acuerda más de uno. Esa señora que se ha sentado ahí delante lo va grabando todo. Otro modelo de vagón. Estamos visitando el tren. Aquí es donde vemos en las películas que se pelean, se pegan y en un momento dado, ¡ra! ¡Fuera! Con estas puertecitas. Los nostálgicos del ferrocarril seguro que recuerdan estos baños. Esta es la plataforma antigua que había entre vagón y vagón, que veías la vía. Si esta línea ferroviaria hablase, podría explicarnos una cantidad de historias para escribir libros y libros de aventura. Judíos, personajes de la resistencia, pilotos aliados derribados que los franceses ayudaron a escapar hacia España a través de esta línea. Y uno de los personajes que tuvieron que salir huyendo deprisa y corriendo de Canfranc fue Albert Lillet. Albert Lillet era el director de la aduana francesa, un alto funcionario con un currículum intachable, había estado ya en muchas otras aduanas del país francés y trabajaba para el Estado francés, que en aquel momento había sido ocupado por la Alemania nazi. Es el momento en que la bandera de la esvástica ondeaba sobre la estación de Canfranc, sobre su parte francesa. Sin embargo, este hombre trabajaba secretamente para la resistencia. Había establecido toda una red de espías y de contactos, toda una red de inteligencia de gran formato, gracias a sus contactos con sus paisanos de Canfranc, porque él vivía allí, y con sus contactos en Francia. Traspasó documentos, información y también personas. Se le conoce como el Schlitter del Pirineo. Ayudó a muchísimas personas judías, huidos, a pasar la frontera, falsificando documentos y pasaportes. Además, tenía una radio antigua que modificó, esa radio que podemos ver en la coctelería del hotel. Y con esa radio escuchaba las emisiones clandestinas de la BBC y podía estar al día de todo lo que ocurría en la Francia, en lo que llamaban la Francia libre, o en los países aliados. Gracias a esa red que Albert Lillet estableció, se pudo salvar a muchísimas personas y colaboró intensamente informando también a la resistencia de lo que ocurría en la estación de Canfranc. Se descubrió a algunos agentes de la resistencia en Francia y bajo tortura explicaron que Albert Lillet, el director de la aduana francesa, era un funcionario y al mismo tiempo un agente encubierto de la resistencia. Pero con la fortuna de que alguien también se chivó de que había sido descubierto y fue avisado a tiempo de que estaba en camino todo un convoy de la SS que venía a buscarle para detenerle. Gracias a ese chivatazo pudo escapar a tiempo antes de que llegasen a arrestarle. ¿Y cómo escapó? Pues fue escondido en una cuadra de Canfranc, porque las gentes de Canfranc le tenían en muy alta estima y toda la población le ayudó. Tras esconderse en esa cuadra, pudo escapar hacia Jaca y después hacia Argelia, salió de España. Su familia también fue ayudada a escapar por otro lado. Fijaos cómo son las cosas, que debido a sus grandes servicios prestados, tuvo la oportunidad de trabajar como funcionario en cualquier sitio que él hubiera querido de la alta administración francesa. Sin embargo, él prefirió volver a Canfranc como jefe de aduanas,
con la gente que le conocía y con la gente con la que él estaba a gusto, donde había pasado tantísimos años y con la que había hecho tanto piña para la resistencia. Este búnker que veis ahí detrás forma parte de la famosa línea P de Pirineo, que se trata de una línea de fortificación de construcciones defensivas que mandó construir Franco en secreto a partir de 1944, temiendo que los aliados, después de ganar la Segunda Guerra Mundial, quisieran invadir España en algún momento. Se construyó, como digo, a todo lo largo de la línea fronteriza de los Pirineos entre España y Francia, y se dice que es la construcción defensiva más grande construida después de la Segunda Guerra Mundial en toda Europa. Dicen que hay unos 4.000 búnkeres como este a lo largo de toda la línea fronteriza. Aquí en Canfranc Estación se puede hacer una ruta, un paseíto que visita varios búnkeres pertenecientes a la línea P. Y aquí se ensancha en un pequeño habitáculo muy bien camuflado, y ahí está una especie de tronera para disparar, ¿no? Para observar. A la salida se ve mejor ahí la estantería. Una cosita, supongo que la tenían aquí para poner libros, productos de belleza, en fin, lo típico de las guerras. Y aquí la salida, una salida muy estrecha que casi nos la pasamos de largo, porque está tan bien camuflado que menos mal que llevábamos el mapa y lo hemos localizado. Ahí está Elvira, que dice que no quiere entrar, no quiere entrar. ¿Seguro que no quieres entrar? No. No huele mal ni nada, ¿eh? Hay hojarasca solo en el fondo. Esto entro porque lo veo como más amplio, no me da tanta sensación de claustrofobia. Esto es... ¿Aquí cuánta gente se metería? Aquí hay otro cuartito. A ver. Tiene como una estantería o algo. A la tele. La tele. Y la tronera esa también me parece súper grande. No sé yo... No sé. Y además la visibilidad al camino es mínima. Hasta que no lo tienes encima no distingues quién es. Lo veo un poco... Bueno, ellos sabrían. Nosotros no entendemos. No entendemos de cosas militares. Estos búnkeres estaban estratégicamente colocados para vigilar las entradas y las salidas de los túneles. De hecho, esa línea ferroviaria es la que llevaría hasta la estación de Canfranc. Y esto sería su salida sur, que sería la entrada de este túnel encima del que estamos ahora. Y aquí tenemos dos búnkeres. Uno que está a su izquierda y otro que está a su derecha, que es este. Ahí tenemos otro búnker estratégicamente colocado al lado de la vía, por encima, y todos los búnkeres estaban comunicados entre sí en esta zona por líneas de trincheras. Aquí tenemos los restos de una de ellas. Toda esta mega obra fue construida por miles de soldados de reemplazo que estuvieron trabajando en ella durante años, desde 1944 hasta 1959. Afortunadamente, lo bueno de todo esto es que jamás tuvo que ser utilizado. Este tramo de nuestra ruta se conoce como el Paseo de los Melancólicos. ¿Y por qué este curioso nombre? Pues volvamos otra vez a la época dorada de la estación de Canfranc. Por aquí pasearon de forma taciturna, pensativa y cabizbajos montones de pasajeros que tenían que esperar durante horas por el cambio del ancho de vía. Debían sellar papeles en la aduana y pasar diferentes controles. Todo eso demoraba un tiempo bastante largo y muchas veces se entretenían paseando por este paseo, con ese aspecto melancólico. Por aquí han pasado con el alma en vilo judíos, pilotos aliados recogidos por la resistencia en Francia y muchas otras más personas huyendo de los nazis
durante la Segunda Guerra Mundial, pero también en la dirección contraria. También huían personas desde España hacia Francia y también pasaron sus momentos de susto y angustia paseando por el Paseo de los Melancólicos, que eran los exiliados de la Guerra Civil Española que huían hacia Francia. Otros personajes que seguramente también arrastraron sus pasos con melancolía por este camino serían seguramente los trabajadores de la estación de Canfranc, entre ferroviarios, administrativos, personal de mantenimiento, etc. Aquí había más de 2000 personas trabajando. Muchos de ellos seguramente venían de fuera y estaban alejados de sus familias. Llegado el invierno, esta zona resultaría muy aislada para ellos y seguramente venían aquí a desconectar y pasear con melancolía mientras recordaban sus hogares con Morriña. En la actualidad, la estación convertida en hotel está chulísima. Y estos vagones vintage tan chulos que vemos aquí, como veis, vagón restaurante de la época, no es ni más ni menos que un restaurante con una estrella Michelin. El vestíbulo conserva toda la estética de la época y es de acceso público. Y nosotros decidimos tomarnos una copa en la coctelería del hotel, que es muy elegante. Le llaman la biblioteca. Todas las mañanas a las 8 de la mañana, puntualmente, el helicóptero del Grupo de Rescate e Intervención de Montaña, que debe estar haciendo ejercicios de entrenamiento, suponemos, porque cada día a la misma hora repite siempre las mismas maniobras. Que a mí, yo no entiendo mucho de pilotaje de helicópteros, vamos, no entiendo nada, pero me da la sensación de que son maniobras arriesgadas por la manera en que se acercan a las paredes de la montaña y cómo luego crestean una vez que están arriba. Por tanto, pienso que sí, que son entrenamientos y que necesitan hacerlos para luego poder hacer la gran labor que realizan cuando son necesarios. Pero no penséis que son ellos los que nos despiertan. Puntualmente, una hora o una hora y pico antes, tenemos una familia de cornejas que con su cra, cra, también nos despiertan. Bueno, yo particularmente preferiría que me despertara un violín, porque a ver los ailos, porque hay una escuela de música en Canfranc que verdaderamente son una maravilla. Hemos estado acudiendo a alguna representación que han estado haciendo estos días con motivo de las fiestas, la celebración del 18 de julio, que todos los días hacen algún acto, y la verdad es que son una maravilla. Es muy emocionante verlos actuar y vamos, nos ha alegrado mucho la estancia que llevamos aquí estos días en Canfranc. Pero claro, las grajas están en su ambiente, en su hábitat. No nos podemos quejar, pero prefiero los violines. Cuando Elvira ha dicho la celebración del 18 de julio, antes de que alguno se venga arriba por uno o por otro motivo, que sepáis que se refiere al 18 de julio de 1928. Y es que nos vimos sorprendidos y envueltos por la música durante toda nuestra estancia allí, porque se celebra un festival de jazz del que pudimos disfrutar ampliamente. Y además había un curso de verano que tiene lugar todos los años y que paralelamente ofrece conciertos de alumnos y profesores. Y ya mismo tenemos el área de autocaravanas, un área muy cómoda, muy accesible, con todos los servicios. Por 9 euros es de pago, pero por 9 euros al día tienes aquí todos los servicios incluidos, incluida la electricidad 24 horas. Esta es la entrada del área de autocaravanas. Ese cartel que se ve ahí de espaldas contiene un código QR que es el que permite hacer el pago online de la pernocta.
Aquí tenemos la zona de cambio de aguas. En este momento hay una autocaravana cambiando las aguas y aquí tenemos la columna para las aguas negras y la fuente de aguas limpias. Yo echaría de menos un poquito de árboles en el área, pero bueno, la verdad es que esos que están ahí en la parte de atrás, a partir de la tarde el sol baja por ahí y ya la sombra empieza a dar en este lado del área. Para los que no se quieren gastar los 9 euros de la pernocta, pues ahí hay un parking también que permite la pernocta gratuita, pero sin servicios. ¿Hemos conseguido huir del calor? Bueno, pues unos datos para que juzguéis vosotros mismos. En Canfranc durante el día hay picos de altas temperaturas que suelen rondarlo entre 30, 31 grados, a lo mejor un poquito más en algunas ocasiones. Pero al levantarnos por la mañana, ejemplo de esta mañana mismo, a las 7:30 de la mañana, 17,5 grados en el exterior de autocaravana y 20 grados en el interior de autocaravana. Eso significa que hemos dormido con la sabanita encima. Y se duerme muy bien, ¿a que sí? Ya lo creo. Es muy a gusto. O cuando llegan las 12 de mediodía, ya las temperaturas ya no son tan agradables. Y si te pilla así con subiditas y cuestecitas de la montaña, a mí no me gusta nada, lo siento. Mientras ayer nos decía la familia que en nuestra tierra estaban a 40 grados, aquí estábamos a 21 grados con una tormenta que cayó, que por la tarde bajó las temperaturas hasta los 13 grados que había esta madrugada. Con esta temperatura y esta tormentita, qué bueno. Le sacamos muchísimo partido a nuestra estancia en Canfranc Estación. Y tuvimos la suerte de coincidir con una cosa que nos gustó mucho, la recreación histórica que todos los años, el 18 de julio, interpretan los ciudadanos de Canfranc para conmemorar aquella inauguración que tanto cambió las vidas de los habitantes de aquel Valle de los Arañones. Me siento profundamente conmovido por los... Que se reabra de nuevo la comunicación con Francia en ese valle depende de una decisión política que los vecinos llevan años esperando. No pierden la paciencia y son tenaces en sus reivindicaciones. Ya se han juntado en Canfranc la marsellesa y la jota. Piensan que si se tardó desde 1853 hasta 1928 en poner en marcha la idea, pueden tardar años en reactivarse, pero están convencidos de que llegará el día. que ha de unirnos para darnos la mano. Nosotros les deseamos que sea pronto, cuando vean su sueño hecho realidad, para que se reactive la actividad económica y cunda la prosperidad por todo este bonito valle. Amigos, gracias por ver estos 34 minutos de vídeo. Si habéis llegado hasta aquí, sois maravillosos. Gracias a todos los que os habéis suscrito a nuestro canal, nos habéis dado una gran alegría. Y gracias a los que vais a suscribiros, porque sabéis que nuestros vídeos son altamente nutritivos, antioxidantes y antiinflamatorios. ¡Hasta pronto!